Bienvenidos. Vamos a desarrollar una aplicación tipo Paint donde tendremos la opción de controlar algunas de estas disposiciones a través de los colores, algunas opciones como líneas, pintar, borrar, incluso los fondos a través de comandos de voz. Bien, vamos a darle una revisión rápida de cómo es la aplicación para poder más adelante desarrollarla. Bien, como podemos notar, la aplicación la tenemos adjunta, está ejecutándose y disponemos ahí de una serie de comandos, en este caso opciones de colores, y más abajo tenemos estos comandos con botones. Por ejemplo, voy a presionar el color, en este caso el negro. Negro. Y acabamos de escuchar en ese momento el tono de la voz. Una vez más, Negro. lo que estamos haciendo es que no solamente va a corresponder con voz, sino también vamos a colocarle que las opciones nos generen, en este caso, una voz. Entonces, presioné el botón de color negro y ahora estoy pintando. Aquí está pintando por default, pero el control de pintar está en este botón que se llama pintar y con él arrastras. Ahora, observemos. Tenemos la capacidad también de hacer que nuestro Paint cambie de idioma. Acabamos de escuchar Negro. en español, pero ahora lo vamos a escuchar en inglés para el cian. Cyan. Cyan. ¿Ok? Entonces ahora estamos pintando en ese color. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona con los comandos de voz. Ahora voy a indicarle que realice, por ejemplo, un efecto de borrar. Voy a presionar voz. Borrar. Bien, como pudimos notar, el sistema lo que hizo fue abrir el micrófono y a partir de ahí revisar cuál es el comando para poder borrarlo. Bien, vamos por más. Por ejemplo, quiero un fondo negro. Fondo negro. Bien, el comando existe y voy a elegir mi color. En este caso el color amarillo no tiene código, por eso estamos viendo esto, pero los demás sí. Cyan. Bien, está trabajando. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora en un fondo blanco. Fondo blanco. Bien, ya está listo. Ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a manejar los círculos. Y en los círculos vas a aprender algo muy importante. Hay una gran diferencia entre el touch y el drag. ¿Qué significa? Bueno, que en el touch es un toque y en el drag lo que significa es que vamos a poder arrastrar. Observa, voy a elegir la opción de círculo. Ahora el círculo, si logras notar, hay un slider. Ahí tú vas a poder controlar de qué tamaño es. Ahora, observa, con un toque, ¿qué ocurre? El círculo. Voy a hacer otro toque. El círculo. Ahora voy a arrastrar. Bien, voy a ampliar esto. Observa. Voy a borrar. ¿Ok? Voy a borrar y ahora ve la diferencia. Elijo un círculo. Tengo el círculo. Bien, ahora voy a ocupar la voz, pero voy a cambiar el tamaño. Círculo. Bien, nos está colocando el círculo también. Tiene esa capacidad y se está quedando con lo último que estás tú modificando dentro de esta pieza. Voy a cambiar el color. Círculo. Bien, está quedando y está obedeciendo a nuestras opciones. Podemos guardar también. Aquí agregué una parte para aprender a guardar. Presiono guardar. Le voy a colocar el nombre. No sé, voy a colocar dibujo. Presiono OK. Y ahora estará siendo guardado. No lo puedo revisar rápidamente, pero tú lo puedes revisar en tu galería y vas a encontrar esto. ¿Ok? Bien, vamos a ver cómo se programa entonces a partir de lo que acabas de notar. Bien, hacer este Paint es un poco más complejo. Te invito a que puedas revisar un video que hago previamente para trabajar la forma más esencial, más básica, porque aquí es un poco avanzada. Sin embargo, si tú logras revisar la primera, con ella es suficiente para poder ir por lo demás. ¿Listos? Vamos a empezar. Bien, su diseño está compuesto en la siguiente forma. Lo que tenemos primero es que nuestro screen está colocado en el centro, así que es centrado tanto horizontal como vertical.
se encuentra esa parte. Seguido a ello, lo que se hace es colocar, en este caso, una etiqueta normal, es información, una etiqueta de comando. Esta etiqueta de comando más adelante la ocuparemos para identificar qué comando fue o qué es lo que interpretó el micrófono. Esto es importante. Por el momento no la ocupé, pero puedes hacer esa parte. Luego, lo que se hace es un contenedor vertical. El contenedor vertical va a hacer que puedas meter todos los elementos que se encuentran dentro de nuestro Paint. Luego, lo que sigue en esta parte es para este caso es una tabla que tiene 7 por 2. Ahora, estoy colocando una altura de 65 píxeles, pero la puedes cambiar. Esto lo coloqué por el asunto de hacer una estructura con los colores en forma circular. Después lo que tengo aquí son simplemente botones. Estos botones aquí los coloqué a 30, 30 y en una estructura ovalada. Así que puedes tú cambiarlo. Bien, el texto está borrado, no tiene nada de texto. Lo que sí es importante es que le tienes que indicar un nombre. Yo le coloqué BTN negro, BTN cyan o cian, y amarillo. Así tú con los demás colores, tú eliges qué colores. Yo simplemente coloqué una gama muy general. Bien, después de esto, lo que sigue a continuación es colocar para este caso un canvas, un lienzo. El lienzo, ¿dónde lo tomas? El lienzo lo tomas de Drawing and Animation y tomas el canvas. Y en el canvas lo arrastras y simplemente lo tienes disponible. Es un lienzo. Seguido, ahora en esta parte para manejar lo que corresponde a los botones, con 5 botones, ocupo nuevamente un arreglo, una tabla de arreglo y coloco 5 columnas, una sola, ajustadas de forma automática. Luego, lo que hago en esta parte es, una vez más, agrego otra tabla. Tengo 5 columnas, pero aquí sí tengo que cuidar algo. Le estoy diciendo que el ancho es a 300 píxeles. ¿Por qué? Tú vas a notar que hay ciertos problemas cuando tú estás acomodando ciertos controles. ¿A qué me refiero? Pues este control que se llama slider, que es el que nos va a permitir manejar el radio de nuestro círculo, este control lo que hace generar es movimientos como que no se ajusta. Entonces yo te invito a que controles el tamaño utilizando 300 píxeles de ancho y ya sobre él puedes colocar los demás elementos como esta label, que lo que va a hacer es mostrarte cuánto es lo que tiene de control, en este caso el radio del círculo y mi botón círculo. Bien, ya tienes todo. Ahora, no olvides colocar nombres. ¿Qué sigue? Siguen unos controles que tú no los ves y, bueno, te preguntarás para qué nos sirven. Vamos a tomar a uno que se llama Notifier. ¿Qué es Notifier? Notifier lo vas a encontrar en User Interface. Notifier lo que va a hacer es abrir el cuadro de diálogo de guardar como. Si lo lograste notar, cuando yo presiono guardar, lo que hace el sistema es abrir un cuadro de diálogo donde tú le das un nombre. Es algo típico, ¿no? Y eso es lo que hace Notifier. Luego hay uno que se llama Speech Recognizer. ¿Qué hace Speech Recognizer? Bueno, lo que va a hacer es que abre el micrófono. Es mi botón de voz. Cuando yo presiono voz, lo que hago es abrir el micrófono, que en este caso es el Speech Recognizer, y lo que hace es identificar las palabras en cadenas. Ahora es importante, son cadenas en minúsculas, eso más adelante lo revisamos. Luego, el último se llama Text to Speech. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Text to Speech? Bien, Text to Speech lo vas a encontrar en el apartado de media. Tanto Speech Recognizer como Text to Speech lo vas a encontrar en media. Lo arrastras hacia el centro, recuerda, no a otro lugar, y el sistema lo coloca en la parte inferior. Text to Speech lo que hace es la voz. Es cuando tú presionabas, cuando yo presiono el botón negro me dice negro en español, y si presiono el botón de cyan lo va a decir en inglés. Text to Speech, vamos a aprender cómo cambiamos los idiomas, cómo puedo hacer que mis botones cambien en los idiomas. Bien, ahora ya que tenemos la idea, vamos a trabajar con el código. Bien, te explico en breve el código. El código es muy sencillo. Por ejemplo, si tú quieres hacer botones todos los colores, simplemente lo que haces es eliges,
Renombras, por eso es importante renombrar. Voy a llamarle BTN rojo o red, el nombre que tú gustes. Y aquí simplemente vas a ir a tu botón que corresponde. Tú vas a tomarlo y lo de siempre. Vamos a darle el color. Aquí cuando el botón rojo se hagas clic, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer que el canvas, que el lienzo esté disponible para pintar en color rojo. Cuando tú eliges la opción que se llama Paint Color, lo que haces es decirle al canvas, es decir, al lienzo, que cuando la persona le presione, es decir, cuando comience a generar el touch, lo que va a hacer es que en ese lienzo va a comenzar a pintarse del color rojo. Entonces aquí eliges los colores, lo colocas. Con esto haces que cuando tú estés pintando, al presionar el botón rojo, estés pintando en el lienzo de color rojo. Esto es para el color amarillo, esto es para el color naranja y así de manera sucesiva. Pero, ¿y cómo se hizo que hablara y que el sistema dijera negro, por ejemplo en español? Bien, si tú quieres, por ejemplo, que ahora rojo nos diga en español el texto, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a mover estas variables, simplemente es para el espacio. Bien, te comento, lo que harías es lo siguiente. Vas a buscar a text-to-speech, vamos a buscar text-to-speech, lo buscamos, está aquí. De eso vamos a elegir un método que se llama call text-to-speech y .speak. Ese es el que va a permitir hablar. Este es el que permite hablar. Tú lo arrastras. Y tú quieres que diga un texto. Ok, tú colocas el texto, que el texto no es más que una cadena. Y tú colocas aquí en minúscula, por favor, es importante, es minúscula. Si tú lo colocas, el sistema estaría dando el texto, lo estaría hablando. Sin embargo, hay que especificarle adecuadamente el idioma. ¿Y cómo haces esa parte del idioma? Muy bien, para el caso del idioma, aunque tú sabes que está en español tu teléfono, pero siempre necesitas hacer esos cambios en programación, no los puedes dejar a la opción que tenga. Vas a elegir otra vez Text to Speak y vas a buscar una opción que dice Set to Speech Country. ¿Qué es lo que va a hacer Country? Bueno, Country lo que va a hacer es indicarle al sistema ¿qué país es el que quieres que se trabaje? Para eso vamos a elegir una vez más, esto es por cadenas, más adelante te indicaré dónde investigas los códigos de los países. Por ejemplo, quiero español, le voy a pedir que me coloque en mayúsculas, van a ser los países. Aquí con esto le dices, quiero en este caso español. Pero además hay que indicarle, no solamente le tienes que indicar el país, sino también vamos a llamarlo así, como la forma de pronunciación. Entonces vas a elegir ahora, vamos a buscar otra vez Text to Speech para la parte del lenguaje. Primero indicamos el país y ahora le voy a indicar el lenguaje, en este caso el tipo de idioma, porque incluso hasta en inglés tienes inglés Estados Unidos e inglés británico. Bien. Estoy eligiendo entonces español y ahora voy a colocar el idioma, que aquí es algo muy conocido. Recuerda que el punto es, por ejemplo, es de español. Voy a tomar entonces, escribo es en minúscula, un enter. Recuerda que para esto hay códigos. Bien, ahora esto lo voy a ubicar y después lo que voy a notar es que esto que estamos viendo aquí, cuando yo presiono el botón rojo, va a pintar de rojo y además en español me va a decir el texto rojo. Y si lo quiero decir en inglés, bien, aquí tienes mi ejemplo. Si tú lo quieres decir en inglés, simplemente elige el código. Yo aquí elegí Gran Bretaña y después en qué fonética, por decirlo así, entre comillas, en inglés. Y después va mi texto escrito en el idioma que corresponde. Bien, ya tienes esa parte. Ahora vamos por lo siguiente. Con eso ya tú terminas la parte de colores y el sistema va a funcionar con los colores. Ahora lo que vamos a hacer es cómo manejas el botón de pintar. ¿Qué es lo que hace pintar? Bien, pintar aquí no está del todo activo,
pero de hecho lo puedes dejar como una opción. ¿A qué se refiere con una opción? Observa. Mira, la línea, el círculo, estos botones que tienes aquí van a ser botones que te van a permitir controlar qué es lo que vas a dibujar. Por default, yo lo que hago es programar que cuando tú arrastres, el sistema esté pintando por default. Pero recuerda que tú puedes programar líneas y círculos. Y entonces eso significa que cada uno de ellos es llamar a una función diferente, es decir, una estructura diferente. Bien, te platico cómo funciona. Observa. Por ejemplo, esta parte que está aquí significa que cuando el lienzo arrastras, cuando arrastras algo sobre el lienzo, en este caso, pues le estás presionando con el dedo, estás presionándolo, el sistema lo que hace es decirle, cuando el lienzo se le aplica el arrastre, 1, aquí hay una serie de estructuras, te platico cómo funciona. Hay dos variables globales que les llamo, que es previo X, previo Y. Y les llamo la U por de usuario. Pero no te compliques. Mira, lo que significa es que estas dos líneas son porque quiero guardar en dónde está la coordenada del dedo, prácticamente dónde te estás moviendo en la pantalla sobre el lienzo. Entonces yo estoy guardando las variables de posición XY. Recuerda que son coordenadas. Es lo que estoy haciendo aquí. Bien. Después te preguntas, y entonces este if, ¿por qué está aquí? ¿Y por qué dice global op paint? Ok, y tiene un 1. Bien, yo estoy haciendo esta parte porque recuerda que yo quiero hacer lo siguiente. Yo me gustaría que con esto se hagan círculos, con esto se pinte normal y con esto se construyan líneas. ¿Ok? Bien. Para el círculo lo que hice fue darle, en este caso, lo renombré, se llama btncir, y lo que va a hacer es activar una opción que se va a llamar opción 1. La opción 1 es para tu círculo. Para pintar, ¿cuál tienes que ocupar? Ok, te explico para que puedas aprender. Bien, btn le voy a llamar pintar. Bien, ya, se llama pintar. Ahora me regreso. Subo. Quiero que observes esto. Mi botón del círculo, que es el botón que lo que hace es hacer círculos, no está haciendo círculos directamente. Lo que está haciendo es decirle que he elegido la opción de Paint, por decirlo así, la opción 1. Es decir, yo elegí o le acabo de determinar que el 1 significa que va a hacer círculos. Eso es lo que va a hacer, círculos. Ahora, ¿y cómo yo elijo, por ejemplo, pintar? Bien, voy a duplicarlo, observa, y voy a cambiar aquí y debe existir uno nuevo que se llama pintar. Y pintar le voy a cambiar por la opción 2. Recuerda, si haces clic en el botón círculo, lo que haces es decirle que vas a crear o que estás activando la opción 1 y esta es la opción 2. Esto lo guardo en una variable global que se llama oppaint. Recuerda que para hacer las variables, lo que haces es ir a variables y decirle que la inicialices. Entonces, esta es la variable que me permite hacer que cuando tú hagas clic en los botones, por ejemplo, de círculo, de pintar, de línea, tú actives como que las opciones. Ok, ahora, ya con eso, ahora tú tienes que hacer que el lienzo piense en lo siguiente. ¿Qué tienes que hacer cuando yo arrastre? Le estoy diciendo, cuando tú arrastres, cuando tu dedo se arrastre sobre el lienzo, 1. Si tú elegiste el 1, significa, aquí le estoy diciendo, si tú encontraste que lo que presionó la persona antes es el 1 es un círculo, recuérdalo, entonces dile que dibuje un círculo. Y si no, si es un 2, bien, vamos a hacer la parte del 2. Del 2 voy a hacer lo siguiente. Voy a simplemente arrastrar aquí para que esto se amplíe. Y aquí lo que haría yo es aplicar mi botón de pintar. Aquí le digo, oye, si es el 2, entonces dile que vamos a pintar. Y aquí lo arrastro. Listo, aquí ya está funcionando. Dice,
Tú presionaste el botón 1, hago círculos. Tú presionaste el botón 2, pinto. ¿Pero qué es pintar? Pintar parece algo un poco difícil de entender. Uno pensaría que debería pintar un punto y sí hay una opción para el punto, pero aquí nosotros tenemos el efecto de que cuando tú arrastras un punto, realmente lo que estás haciendo es una especie como de línea libre o trazo libre. Entonces, para hacer ese trazo libre, yo lo que hago es lo siguiente. Le digo, ¿sabes qué? Vas a dibujar una línea, pero no le estoy dando distancias grandes a ¿cómo se llama? No hago distancias grandes de 2 puntos. Sí son 2 puntos para dibujar, pero los 2 puntos están muy cercanos de tal forma que pareciera que estoy trazando de forma libre. Pero si tú revisaras con más detalle e hicieras clips separados, verías que hay líneas que te están siguiendo. ¿Ok? Bueno, ahora voy a quitar ligeramente este else. Este else lo puedo dejar o indicar ahí qué es lo que me falta, ¿no? Ok, voy a dejarlo ligeramente. Y porque aquí tú necesitas hacer las demás actividades. Bien, ahora, ¿y cómo funciona Touch? ¿O por qué Touch? Recuerda, le estás diciendo, cuando tú estés arrastrando en un lienzo, verifica. Si fue la 1, estoy haciendo círculos. Si es la 2, estoy pintando. ¿Y touch para qué? Touch significa toque. Si tú simplemente tocas, le está preguntando al sistema, oye, si tocan, es decir, solamente tu dedo fue asentado en la parte superior y está la opción 1, significa que tienes que hacerme círculos. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y cómo haces un círculo? Pues aquí lo indica. Aquí obtén la ubicación y después obtiene el radio. Lo mismo le ocurre a este. Quiero que observes que es exactamente la misma idea. Aquí le está diciendo, oye, obtén las variables x y y actuales y obtén el radio. ¿Y quién es este radio? El radio dice que es una variable global. La variable global está aquí, se llama cRadio, y es una variable que yo ocupo para poder transmitir desde el slider. Quiero que veas el slider. Si yo muevo el slider, aquí le está diciendo, mira, cámbiale a la variable radio por el valor que hayas obtenido de la posición que se dio cuando desplazaste. Esta parte lo que hace es devolverte en qué número está cuando tú estás desplazando el slider. Por lo tanto, lo va a pasar a la variable global y además lo manda a un cuadro de texto. Es decir, cuando yo esté moviendo esto, el número va a ir cambiando acá. Bien. Entonces, ese valor lo guardo en una variable global que después estoy compartiendo para el evento arrastrar y para el evento toque. Simplemente que aquí también estoy haciendo un if para preguntarle, oye, si me eligieron, si hicieron clic en el 1, entonces cuando tú toques, hago un círculo. Si tú mantienes presionado y no estás en la opción 1, pues entonces lo que se supone es que estás haciendo un trazo libre. Es decir, aquí también tendrías que hacer lo mismo que en este. Voy a hacerlo para que tú puedas ir aprendiendo. Voy a tomar este y lo que voy a hacer es decirle, oye, si eligieron la opción 2, significa que están dibujando trazos o formas libres, están pintando. Bien, ahora vamos a la siguiente etapa. La siguiente etapa es cómo le hago para guardar un archivo. Mira, en esto es muy sencillo. No es necesario que declares una variable. Yo lo declaré, pero en realidad al final se lo estás dando tú. Este es el botón Saver, que no es más que el botón de guardar. Este es el botón guardar. Bien, ese botón guardar, lo que estoy haciendo es decirle, cuando te presionen, cuando te hagan clic, manda a llamar al notifier. ¿Quién es el notifier? El notifier recuerda que es ese cuadro de diálogo. Entonces le dice, muestra un texto de diálogo y ponle el mensaje, nombre del archivo y el título, guardar como cualquier tradicional. Y presiono Consable de tipo True. ¿Por qué? Porque le tengo que decir que si la persona decide cancelar y no guardar, el sistema no caiga, es decir, manejo el error. Hasta ahí.
Una vez que le hagas clic, el sistema espera, tú le das el valor. Cuando le presionas aceptar o no le presionas cancelar, cuando tú le presionas aceptar, el sistema lo que hace es decirle, manda llamar a un evento. ¿Qué evento? Cuando el notifier, después de que le haya entrado un texto, lo que haces es lo siguiente. Evalúa, pero también ignora posible resultado. Esto se refiere a que si tú presionas cancel, pues tampoco el sistema se caiga. Pero si no presionaste cancel, sino simplemente presionaste aceptar, le acabas de dar el nombre, el sistema lo que va a hacer es simplemente guardar el nombre. Observa, llama al canvas, al lienzo, guárdalo como y ponle un nombre. ¿Qué nombre? El nombre que tú le diste aquí. Cuando tú le diste un nombre, el sistema lo que hace es, en el response, es qué es lo que incorporó a través del enter el usuario. Bien, esa es la parte de guardar. Ahora vamos a trabajar con la voz. ¿Cómo le hago para abrir el micrófono? Para abrir el micrófono, esta es tu parte de trabajo. Tienes un botón que se llama voz. Es este botón que se llama voz. Ese botón que se llama voz, lo único que hace es mandar a llamar al Speech Recognizer, que lo que va a hacer es abrir a tu micrófono para obtener, como lo dice aquí, un texto. ¿Y dónde está tu speech? Tu speech igual lo tienes aquí. Ocupas el método que se llama call, Speech Recognizer, getText. Con eso lo que hace es se abre el micrófono, lee, interpreta el micrófono tu texto y luego manda a llamar. Aquí parece así algo extraño, pero vuelve a ocupar al notifier, pero el notifier lo ocupa para poder incorporar lo que tiene el micrófono. Recuerda, notifier tiene muchas opciones. Aquí lo estoy ocupando para recuperar lo que tiene el micrófono. Por eso le dice speechrecognizer.resolve, es decir, ¿qué es lo que leíste? Luego, después de eso, igual que en el anterior, ¿recuerdas que aquí hay una opción donde dice After Getting, After Text Input? ¿Recuerdas que aquí hay una opción en el guardar? Pues también aquí en la voz le dice, después de obtener el texto, le dice, cuando el Speech Recognizer obtenga un texto posterior o después de, ahora lo que haces es lo siguiente. Tienes dos variables, pero realmente la que vamos a ocupar es la que se llama result. Recuerda que también tiene que ver con lo que está aquí, es decir, arriba se abrió el micrófono, lo leyó y eso se lo va a pasar a esta parte. En esta parte es donde tú vas a programar la interpretación de lo que acabas de hablar. Por ejemplo, aquí le dice, si del resultado que haya incorporado el micrófono es igual a la cadena borrar, entonces le estamos mandando al comando. ¿Qué es el comando? El comando es esto. Le estamos indicando a la persona, oye, lo que acaba de incorporarse es el siguiente texto. Es el texto o la orden borrar. Cuando el sistema haya incorporado borrar, le dice, pon en el texto que estamos borrando y además manda llamar ahora sí. ¿Qué quieres hacer? Para borrar el lienzo ocupas canvas.clear. Sí y si no, si lo que le entró al texto, es decir, el micrófono, incorporó la palabra amarillo, oye, ok, dile que estamos pintando en amarillo y entonces le dice cambia al lienzo al color amarillo. Pero si no, si lo que le entró fue la palabra círculo, entonces dile que haga un círculo y observa. ¿Recuerdas que tenemos las variables que son de drag y de touch? Bien, esas funcionan cuando la persona está arrastrando o presionando encima de ellas. Pero si no estás ahí, es decir, ocupaste la voz como en este ejemplo, entonces por eso necesitamos las variables globales para que el sistema no las recupere y podamos nosotros aquí, por ejemplo, con la voz, crear un círculo. Está recuperando esas variables globales que tú obtuviste, por ejemplo, aquí, del arrastre. ¿También las puedes ocupar en el touch? Sí, también las puedes ocupar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces está obteniéndolas y mira, aquí también está obteniendo
cuál es el valor del radio, es decir, del slider que tú tienes aquí, que es el con el radio, lo estás obteniendo y estás colocando los datos necesarios. Y después, en otro caso, si no, en otro caso aquí le estamos diciendo, por ejemplo, aquí es un comando un poco más amplio, le digo, oye, si yo si yo digo las palabras fondo negro, entonces me cambia a el fondo en color negro. Y si no, si yo digo fondo blanco, lo va a cambiar igual su fondo en color blanco. Bien, vamos a revisar una vez más cómo funciona para que puedas ver su trabajo. Ahora observa, voy a elegir para la revisión el negro. Recuerda que el negro ya está funcionando. Negro. Ahora el rojo, que es el que acabamos de hacer. Rojo. ¿Ok? Acabamos de ver que funciona. Bien, ahora vamos con la voz para que puedas tú identificar lo que te mencionaba respecto a cómo está funcionando para reconocer. Por ejemplo, recuerda que tienes que presionar tu botón de la voz, así que presiona tu botón de voz. Borrar. Por ejemplo, aquí no le hemos dicho nada o no entendió, pero no te preocupes, vamos a volver a intentarlo. Y vamos a elegir, por ejemplo, fondo negro. Fondo negro. Bien, ha funcionado. Ahora voy a pedirle que sea fondo blanco. Fondo blanco. Bien, está funcionando. Ok, ahora observa, círculo. Recuerda, círculo va a funcionar con esta palabra. Círculo. Lo identifica. Ahora, tú te preguntarás ¿por qué no está apareciendo el círculo? Si ya lo lograste notar, el slider está en 0. Tenemos entonces que modificar esta parte. Bien, vamos a modificar entonces el slider. Vamos a tomar el número más alto. Y nuevamente, círculo. Bien, ahora, ¿lograste notarlo? No me he desplazado, por eso es que el círculo lo colocó en el centro. Bien, ahora voy a hacer un touch y el círculo lo voy a enviar ahí. Pero quiero que notes nuevamente, voy a cambiar esto, círculo. Bien, ahora está tomando las anteriores, ¿de acuerdo? Eso es es un punto que tienes que cuidar mucho. Voy a arrastrar, voy a cambiar, círculo. Bien, ahora sí el círculo está colocado ahí. Voy a cambiar por el color. Cyan. Círculo. Bien, ¿lo acabas de notar? Esa es la diferencia entre el touch y el drag. Es importante. Bien, todo lo demás es funcional, ya lo hemos visto. Recuerda cómo funciona el guardar como. Ahí tú le das un valor. ¿Ok? Sí lo guarda, pero necesitas verificarlo. Y observa, voy a borrar y voy a colocar el de pintar. Pintar. Este es pintar. Pero recuerda lo que te comentaba. Si tú le haces un clic, va a seguir una especie de línea. ¿Ok? Si tú arrastras, hace ese efecto. Por supuesto, una línea no la puedes definir simplemente de esa forma, que se vayan uno por uno. Tienes que colocar dos puntos separados y hacer una línea. Bien, espero que te pueda funcionar.